Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy vamos a comenzar con el estudio del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo y estaremos leyendo los dos primeros versículos de este capítulo bajo el título Jesús predice la destrucción del templo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, y por la bendición que tú nos das de poderla leer. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos abras el corazón y el entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Dios mío, y nos llegue el mensaje que tienes hoy para nosotros. Pon palabras en mi boca, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Bueno, y esta palabra, esta profecía que Jesús dio acerca del templo de Jerusalén se cumplió así mismo como Jesús lo dijo, como Jesús lo profetizó en el año 70 de Cristo por el general romano Tito, que encabezó una embestida contra la ciudad de Jerusalén y derribaron el templo de manera tal que no quedó piedra sobre piedra del templo. Lo único que quedó fue un trozo del muro occidental, lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Cuando leemos los pasajes paralelos a este, que se encuentran en Marcos 13 del 1 al 2 y en Lucas 21 del 5 al 6, podemos ver algunos detalles adicionales, como que los discípulos estaban presumiendo de alguna manera del templo. Ellos vivían orgullosos de su templo, de la belleza que tenía, de los tesoros que tenía, y querían transmitirle esa admiración a Jesús. Recordemos que Jesús no vivía en Jerusalén, él vivía en Galilea y se movía por toda esta región, visitaba en Betania a sus amigos, y estamos en el contexto de la Semana Santa, cuando Jesús visitó Jerusalén para cumplir toda la agenda que Dios tenía programada para él, y ellos querían compartir su admiración, querían tal vez saber qué Jesús pensaba de aquel hermoso templo que ellos tenían. Y es que este templo era el orgullo de la nación de Israel y además el centro de la adoración de Israel y también el centro político de Israel. Por eso fue que Roma mandó a derribar el templo, porque era una manera de humillar a Israel como nación, porque la última resistencia que quedaba de los judíos al sometimiento romano tenía mucho que ver y estaba muy ligada con el templo. El templo para los judíos es el edificio o la edificación más importante de toda la nación, es la edificación más sagrada y es el centro de su orgullo nacional. Cuando estudiamos la historia del templo, este templo que fue destruido tal como Jesús predijo, era el segundo templo. El primer templo lo construyó el rey Salomón aproximadamente en el siglo X antes de Cristo, y fue el templo que David, su padre, anhelaba construir para reemplazar el tabernáculo que Dios mandó a Moisés a levantar en el desierto, que era como especie de tienda de campaña, era totalmente movible, se podía armar y desarmar, y este había sido el centro de la adoración a Dios hasta que David siente en su corazón ese anhelo, ese deseo de hacer un templo en un lugar ya específico, fijo, un templo de piedra, para poder recrear este tabernáculo ya en una edificación que simbolizara el centro de la nación de Israel, que al fin había conquistado su tierra prometida. Pero Dios no le permitió a David levantar este templo, porque David había sido un hombre de guerra y Dios le dijo que sus manos estaban manchadas de sangre. Por tanto, le dio la tarea a Salomón, su hijo, de hacerlo. Y David dedicó gran parte de su vida como rey a almacenar los tesoros y las provisiones para que Salomón pudiera construir el templo, el cual finalmente Salomón lo realizó, cumpliendo así el sueño de su padre David. Fue el primer
templo de la nación de Israel. Luego, cuando los babilonios, encabezados por el rey Nabucodonosor, conquistaron a Israel, invadieron y llevaron cautivo a la nación de Israel, que en aquel momento estaba dividida en el imperio del norte y el imperio del sur, donde el sur era Judá y allí estaba Jerusalén, y en el norte era Israel, cuya capital era Samaria. Pues entonces destruyeron completamente este templo, lo saquearon, se llevaron todos los tesoros para Babilonia, y luego en el año 515 a.C., cuando viene la primera caravana desde Babilonia para reconstruir la ciudad de Jerusalén, lo primero que Dios mandó a construir fue el templo. Ellos no comenzaron por las casas, no comenzaron por las murallas, sino que comenzaron por el templo, y Zorobabel fue el que encabezó la reconstrucción del templo, el cual sería el segundo templo de la nación de Israel, que es precisamente este que Jesús estaba visitando. Luego entonces edificaron las casas, se asentaron alrededor del templo, y ya luego con Nehemías pues entonces reconstruyeron los muros de la ciudad, devolviéndole a Jerusalén su esplendor y convirtiéndola nuevamente en el centro de la actividad política, cultural, religiosa y económica de la nación de Israel. Y es que Jerusalén con su templo simboliza lo que somos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo viene siendo esa muralla, el alma son todos sus habitantes que están dentro, y el espíritu sería el templo, lo más sagrado de la ciudad, como somos nosotros: cuerpo, alma y espíritu. Por eso era que era tan importante para cualquiera que quisiera derribar a Israel como nación poder destruir este templo. Y en la ocasión anterior Dios permitió que fuera destruido a causa de la idolatría tan grande y la rebeldía de los reyes de Israel, que se rebelaron completamente contra Dios, que hicieron cosas terribles, y Dios permitió esta invasión babilónica y la destrucción del templo. Y en el caso de este segundo templo, yo me atrevo a decir que la destrucción del templo y de la ciudad fue permitida por Dios a causa de lo que hizo Jerusalén con Jesús y con la iglesia. Recordemos que en el capítulo pasado estábamos hablando del lamento de Jesús sobre Jerusalén, cómo lloraba sobre ella diciéndole: Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, y cómo Jesús dijo que no le verían más hasta su venida. Es decir, que de cierta manera la presencia de Dios sobre Jerusalén se iba a retirar, se iba a apartar, y a causa de los crímenes que cometieron con Jesús y con los discípulos y con la iglesia, pues entonces le vino esta consecuencia, le vino este desastre a la ciudad, y fue derribado piedra por piedra el templo, ya que entre las piedras ellos ponían tesoros, ponían ofrendas y cosas valiosas entre las piedras de la construcción, y cuando lo saquearon, por eso derribaron piedra tras piedra buscando esos tesoros para poderlos saquear los romanos. Y la Biblia profetiza que al final de los tiempos sería reconstruido nuevamente el templo. Quiere decir que hay un tercer templo que ya está planificado, que la nación de Israel anhela con toda su alma poderlo construir, ya que para ellos sería la cumbre de su orgullo nacional poder tener nuevamente su templo. Este tercer templo ellos ya lo están preparando desde hace muchos años, y quieren incluso comenzar de nuevo a realizar los sacrificios como estaba establecido en la ley de Moisés. Lo triste de esto es que ellos no reconocen a Jesús como Mesías, así que tristemente cuando ellos reconstruyan este tercer templo, el que se va a sentar en este tercer templo va a ser el anticristo. Por lo tanto, cuando nosotros veamos que se reconstruya el tercer templo de Jerusalén, sabremos que ya está prácticamente a las puertas de la venida del Señor, pero antes entonces se va a levantar este inicuo, este hijo de perdición, y dice la Biblia que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer a sí mismo como Dios, porque la manera que tiene el diablo de afrentar a Dios directamente es tomar el templo, tomar el lugar de Dios en el templo de Israel, ya que ese siempre ha sido el objetivo de Satanás,
Satanás ser igual a Dios y buscar la manera de tomar la posición de Dios. Y ya que no lo puede hacer porque Dios es el creador de todo el universo, pues entonces él lo va a simular haciéndolo en el templo de Jerusalén, sentándose en el lugar más santo y más sagrado de este tercer templo que será reconstruido y hará que la humanidad le adore como si él fuera Dios. Esto es lo que está próximo a pasar, próximo a acontecer, porque el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y específicamente este templo es el reloj divino para marcar los tiempos. Así que vamos a saber cuando ya esté prácticamente a punto de venir nuestro Señor, cuando sea reconstruido nuevamente este tercer templo. Pero aplicando esta enseñanza a un contexto espiritual, como mismo para la nación de Israel, lo más valioso es su templo. Para ti, para mí, lo más valioso debe ser el templo de nuestra vida, que es el Espíritu nuestro, donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ese es el lugar santísimo donde mora su presencia en nuestros corazones, que debemos cuidarlo, que debemos amarlo y que debe ser lo más importante para nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a cuidar nuestro templo interior espiritual que cada uno de nosotros los hijos de Dios tenemos, y también para que estemos atentos y apercibidos a lo que sucede en Israel. Cuando veamos la reedificación de este tercer templo, sabemos que el fin está a las puertas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por todo lo que hoy hemos aprendido acerca de los templos de Jerusalén, Señor. Cuánta importancia tienen para ellos y cómo cada vez que ellos pecaban, Señor, hacían cosas muy graves, les era destruido su templo. Que nos quede esto como enseñanza para que cuidemos nuestro templo, Señor. Que no nos contaminemos, Dios mío, de pecado, ni hagamos cosas que le den derecho al enemigo de destruir nuestro templo. Y también mantenernos apercibidos, Señor, con los ojos bien abiertos de lo que pasa en la nación de Israel, porque sabemos que cuando veamos ese templo tercero levantado, eso significa que ya tú estás a punto de venir. Gracias te damos por enseñarnos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor, Dios te bendiga mucho y nos vemos Dios mediante en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo de este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Chao.